Bienvenidas y bienvenidos al evento Mujeres en las Elecciones, Cambios y Tendencias Uruguay 2019. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos y agradecemos a legisladores y legisladoras de los distintos partidos políticos que nos acompañan hoy, al público presente, a María Noel Baeza, un placer tenerla aquí, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, a Beatriz Argimón, vicepresidenta electa de la República, a Cecilia Botino, presidenta de la Cámara de Representantes, a las autoras del estudio e investigación del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR, Verónica Pérez y Nikki Johnson, y a quienes nos brindarán sus comentarios al final la presentación, Gerardo Caetano, investigador del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR, e Ignacio Suaznávar, director de opinión pública de Equipos Consultores. Muy bien. En los primeros meses del año, en el marco del Mes de las Mujeres, realizábamos en esta misma sala una conferencia sobre democracia paritaria con Paula Narváez, que es la asesora regional de ONU Mujeres en los temas de participación política. En julio llevamos adelante, también junto con UDELAR, con el marco del Congreso Uruguayo de Ciencia Política, organizado por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, una mesa redonda sobre democracia paritaria, contando con la participación especial de Irune Aguirrezábal, experta en asuntos multilaterales de género y democracia. En agosto realizamos otro evento con la Facultad de Ciencias Sociales titulado ¿Qué piensa la ciudadanía uruguaya sobre las mujeres en política?, recogiendo toda la evidencia generada en estudios anteriores para Uruguay. Entre medio realizamos con Cotidiano Mujer la campaña #Candidatas, para visibilizar a todas las mujeres candidatas de todos los partidos políticos, y también llevamos adelante una encuesta de opinión pública y diferentes instancias de trabajo con las mujeres políticas de los diferentes partidos en Montevideo y también en una gira por el interior del país. Hoy es el día de los resultados. En el cierre de este año electoral y a la vista de los resultados de las elecciones nacionales, les convocamos para hablar de estos resultados, pero sobre todo analizar los cambios, las tendencias, los avances y los desafíos que aún le quedan a Uruguay, y también en perspectiva comparada de la región. A continuación, en la mesa de apertura de esta presentación, vamos a escuchar las palabras de María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América y el Caribe. Gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Quiero saludar a las autoridades presentes, Cecilia Botini como presidenta de nuestro Parlamento. La verdad que es una maravilla como mujer que estés aquí. Y bueno, Beatriz, estamos felices de que vamos a tener una vicepresidenta feminista, finalmente, por primera vez en la historia, política del Uruguay. La verdad que es un gran honor para mí como uruguaya y como directora regional de ONU Mujeres poder decirte que hay solo 3 vicepresidentas en la región y bueno, ahora no tenés más remedio que trabajar para nosotros también, porque todas estas vicepresidentas tienen un mandato que es vamos a mejorar la participación política de la mujer en toda la región. Así que sos una de las 3. En fin, lo que quisiera decirles también que estoy feliz de estar en esta casa, que es la casa de todas y todos los uruguayos, una casa que representa una palabra que tiene una enorme dimensión para los pueblos de América Latina y del mundo entero: democracia. Uruguay es un país que tiene una sólida tradición democrática, la cual quedó reflejada una vez más en la foto del día siguiente de las elecciones, en la marcha del 25 de noviembre. Donde las 2 candidatas a vicepresidentas, que gracias por acompañarnos también aquí hoy, Graciela Villar, la verdad que ha sido fantástico. Gracias por estar aquí. Ustedes 2, Beatriz y Graciela, juntas, sin aún saber los resultados finales, estaban luchando para eliminar la violencia contra la mujer. Porque ustedes 2 consideran que es una emergencia nacional y que tenemos que trabajar juntas.
Este encabezamiento de esta marcha demuestra la educación cívica uruguaya. Se dejó detrás la política y se juntaron todas las fuerzas políticas para un tema fundamental de nuestra sociedad. Esa foto solo se ve en el Uruguay. Y en una región donde tenemos crisis todos los días, pudimos dar una lección de educación cívica muy, muy importante para la región. También se vio en el viaje que hizo el señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, con el señor presidente electo, Luis Lacalle, a la toma de mando del presidente de Argentina. Otra lección de civilismo, donde hay una transición ordenada, una transición que representa lo que es el Uruguay en su conjunto. Y también se dio de una manera espontánea en esos militantes de los diferentes partidos políticos que entonaron el himno nacional. Estas son las cosas que nos representan, que bueno, a mí me hacen de un orgullo que no se pueden imaginar. Cuando voy por el mundo digo, sí, soy uruguaya. Y bueno, y esto es lo que nos demuestra que el Uruguay es un país de respeto, un país de institucionalidad, de tolerancia, con un gran sentido democrático. Hoy nos convoca la presentación y el análisis de los resultados. Es la hora de la verdad. En particular, en términos de representación de varones y de mujeres. Y en este aspecto, la democracia, bueno, nos deja una deuda. Nos deja una deuda que juntos vamos a tratar de saldarla. Quisiera mencionar 2 informes que Naciones Unidas ha publicado en estos días. Uno de ellos se refiere a reducir y cerrar las brechas y las desigualdades de género como desafío de la región y desafío global también. Se llama Más allá de los promedios, es el informe de desarrollo humano. Y más allá de los promedios, porque lamentablemente cuando hablamos de promedios no nos damos cuenta de lo que está pasando realmente en la sociedad y en la población. También la CEPAL presentó su panorama económico y tuvimos que reducir ese crecimiento económico que se pensaba. Y una de las razones fundamentales de la reducción de ese crecimiento económico es que aún no nos permiten como mujeres participar activamente en la economía, tampoco en la política, pero no nos permiten participar en la economía. Y eso genera una pérdida de energía que en definitiva genera una pérdida de desarrollo económico. Es tan grave como eso, la falta de participación. Las 2 publicaciones coinciden en una conclusión muy importante. Hay un hilo conductor que une toda la oleada de manifestaciones que ha habido en la región y también en el mundo. Y hemos visto que en estos meses en nuestra región esa oleada de manifestaciones ha tenido ese hilo conductor que significa la desigualdad. Estamos cansados los latinoamericanos de que nos sigan diciendo que somos la región más desigual del mundo y queremos acciones. Uruguay, como siempre, es una excepción, donde la desigualdad ha podido reducirse, pero donde tenemos que mantener esa reducción y también tenemos esa deuda pendiente con continuar el empoderamiento político y el empoderamiento económico de la mujer. Hace un año exactamente, en esta misma sala, presentamos la encuesta de opinión pública sobre género y política, que estabas tú también, Beatriz, y este informe lo encargó ONU Mujeres para relevar las preferencias de la población uruguaya sobre las mujeres en la política y sobre las leyes de acción afirmativa. La pregunta que vinimos a buscar hoy es si esas preferencias que habíamos visto en esa encuesta se han traducido en una mayor demanda de mujeres en cargos de decisión política que se vieron reflejados en los resultados electorales. En primer lugar, miremos qué ha pasado en el contexto regional. Y me pregunto, ¿la región ha avanzado en términos de la representación de las mujeres políticas en política? Y quiero decirles que sí, la región ha avanzado y ha avanzado mucho en América Latina y el Caribe. Hay un incremento que pasa del 13% en el año 2000 al 30% en el año 2019. Incluso un país como México llegó a la paridad. Entonces sí se puede, y sí se puede romper ese estigma de que no hay mujeres capaces, no hay mujeres preparadas. No podemos seguir escuchando esos versos que nos meten los señores. En el caso de la relación entre legisladores y sus efectos en la composición de las cámaras bajas, en la región se constata que solo son 6 países los que alcanzaron porcentajes superiores al 45%.
México, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia. Vamos a ver qué pasa en las elecciones que vienen en nuestra hermana República de Bolivia. Y también hay 6 países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Trinidad y Tobago y Perú, que se encuentran en un promedio por encima del 30%. Entonces podemos hablar de un promedio de la región de un 30.7%. De todas maneras, los avances y los logros no son suficientes, pero sí les puedo asegurar que ese avance de participación política ha llevado a una modernización de la legislación en cohesión social. No vamos solamente a sentarnos ahí por una cuota, vamos a cambiar la manera que se hacen las leyes y la manera que los contenidos de esas leyes afectan mucho más a mujeres y a hombres en todos los países. La segunda pregunta que corresponde hacerse es si el Uruguay ha avanzado. Como en muchos otros temas, Uruguay siempre es pionero y lo va a seguir siendo, estoy segura, no porque soy uruguaya, sino porque estoy segura. En el año 1932 fuimos el primer país de América Latina en otorgarle a la mujer los mismos derechos que a los hombres, a votar y a ser elegidas. Pero pasaron 10 años antes que ingresara una primera legisladora al Parlamento y más de 80 años para que a partir de la ley de cuota la representación femenina parlamentaria logre superar el 15%. Tenemos un rezago histórico y un rezago con relación a la región. Pero bueno, espero que no pasen 200 años para que lleguemos a esa democracia paritaria. Yo creo que no. Yo creo que teniendo un modelo rol como vamos a tener en Beatriz como vicepresidenta de la República, creo que eso va a estimular mucho más a las mujeres jóvenes que están en política. Hoy estamos ante este hecho histórico de la primera vicepresidenta electa, pero también hay que destacar muchísimo que los tres partidos políticos presentaron fórmulas presidenciales paritarias. Y esto también es un hecho histórico. En Uruguay no se había dado eso. Entonces estamos rompiendo muchas barreras, estamos rompiendo muchos hechos históricos y eso hay que conversarlo y hay que seguir teniéndolo muy latente. Claramente esto recoge las preferencias de la opinión pública, donde el año pasado el 73% de la población, en la encuesta que nosotros habíamos presentado, indicaban que le gustaría una fórmula presidencial que el partido presentara como una mujer y un hombre, ¿no? Una fórmula paritaria. Sin embargo, hay otras preferencias de la ciudadanía relevadas en las sucesivas encuestas de opinión pública que aún no encuentran un correlato, ¿no? Y me refiero tanto al Poder Legislativo, que quedó conformado más o menos con un 19%, y las expertas nos van a hablar mejor y con más detalle de este tema. Fíjense que Argentina, que tuvo elecciones el mismo día que nosotros, el Congreso sube de 37% a 41% de mujeres. Y que como somos tan competitivos con nuestros hermanos argentinos, estoy segura que en las próximas elecciones nos vamos a poner las pilas. Desde ONU Mujeres, una vez más, alzamos la voz para resaltar la necesidad de avanzar hacia una democracia paritaria. La nueva Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definen una meta específica, la número 5, que establece asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad de liderazgo a todos los niveles de decisión política, económica y pública. En mi calidad de directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, quisiera transmitir que continuaremos acompañando y realizando acciones para que Uruguay redoble los esfuerzos y adopte medidas para garantizar a las mujeres efectivamente la igualdad de acceso y resultados para la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Porque tenemos que ir hacia un planeta 50-50 y cumplir esos objetivos de desarrollo sustentable. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los cambios justamente que celebramos desde ONU Mujeres fue la posibilidad que tuvo la ciudadanía en estas elecciones de optar entre varias fórmulas paritarias y nos alegra que por primera vez podamos contar con una vicepresidenta electa. Así que a continuación invitamos a tomar la palabra a la vicepresidenta electa de la República, Beatriz Argimón.
Bueno, muy buenas tardes. En realidad, frente a este auditorio y con las compañeras de panel, yo soy una de ustedes. Yo me considero una militante, como la mayoría de ustedes, desde hace muchos años, por el auténtico acceso de las mujeres a los lugares de decisión. Porque participar las mujeres en este país lo hicimos desde el inicio mismo de la nación. Lo que ha costado, sin lugar a dudas, es el real acceso de las mujeres a los lugares de decisión, porque en la militancia estamos y luego vamos como esfumándonos en las estructuras. Es verdad, María Noel, y aprovecho además de agradecer la invitación, el apoyo que tanto tú como la oficina aquí en Uruguay nos ha dado históricamente a las mujeres políticas, que como tú sabes, hemos tratado de todas juntas tener una agenda propia y de poder apoyar precisamente esa agenda que supimos negociar y supimos llevar adelante, tanto en un momento en la red de mujeres políticas como luego en lo que fuera la instalación de la bancada bicameral femenina en este Parlamento. Uno de los temas que me parece importante destacar, y aprovecho que esté Graciela Villar, con quienes hemos tenido un poquito de tiempo para poder conversar este tema, a nosotras nos interesa que se reinstale con fuerza una bancada parlamentaria, porque si bien es cierto que puede haber compañeras legisladoras que no compartan el espíritu o que crean que no es un camino a transitar, la verdad nosotras estamos convencidas que las parlamentarias de todos los partidos juntas han demostrado que sin lugar a dudas es un espacio bien interesante como para poder tener acciones concretas y además voces que al unísono reclamen con insistencia y no solamente en lo previo al electoral, lo que efectivamente tiene que ser, sin lugar a dudas, un tema de derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros... Y aquí la verdad, no hablo como vicepresidenta electa. Obviamente va a tener un plus, eso y ahora les voy a decir. Pero básicamente también durante toda esta campaña, y lo hablábamos con Graciela, lo que hemos percibido nosotras en las recorridas por todo el país. Me atrevo a decir, obviamente todas somos conscientes que han habido avances. Han habido avances y concretamente se pueden ver en distintas áreas. Pero lo que tiene que ver con algunas observaciones que nos parece que tenemos que trasladar a acciones concretas, es una suerte de desequilibrio entre Montevideo, Canelones y el interior del país. No es la misma la situación de las mujeres uruguayas en las zonas urbanas que en las rurales. Todavía queda mucho por trabajar en ese sentido, vuelvo a decir, pese a campañas y pese al mucho trabajo que se ha hecho en estos últimos años, todavía sentimos que en áreas rurales hay desinformación y mucha soledad. En otro orden de cosas, y porque quiero conocer el informe, yo he dicho, y se lo comenté a María Noel y a Magdalena, que me parece que está bueno hacer un balance de todo el ciclo electoral, por lo menos en lo que tiene que ver con el Partido Nacional, después lo haremos con el resto de las mujeres de todas las fuerzas políticas, porque me parece que también ha habido algunas preferencias de las mujeres que han cambiado, fruto de pronto del hastío de ver que el optar con la actual legislación electoral que tenemos, si no sos la primera, difícilmente una mujer del interior pueda acceder a una banca. Claro. Y las mujeres han ido optando de pronto por tener un mayor protagonismo en el territorio.
Hay un tema también, y lo verifiqué en los últimos meses, que cuando llega la propuesta de determinada edad y la mujer está en el ámbito privado y ganando un buen salario y a veces es jefa de familia, cuando llega la propuesta de lo público no es tan atractiva. Es decir, me parece que hay muchas cosas que en el siglo XXI difieren de cómo nos habíamos imaginado todo el tema del acceso real de las mujeres, que tuvieron un gran protagonismo luego de la ley de cuota. Yo creo, acá hay especialistas que además fueron siguiendo todo ese proceso, aunque no era la ley de cuota que las legisladoras queríamos, fue una ley que hizo que los partidos también miraran para adentro, y fue por lo menos en el Partido Nacional, no voy a hablar de otros partidos, fue un cimbronazo interno. Un partido que, como ustedes saben, es el partido donde las mujeres demoramos más en acceder a los lugares de decisión. En ese sentido, me parece que va a estar muy interesante poder terminado el ciclo electoral, y obviamente también lo que son las adjudicaciones de los lugares de decisión a nivel ejecutivo, de entes autónomos, servicios descentralizados, por donde está repartido el poder en el siglo XXI, porque nos parece que puede haber novedades. También les quiero decir que así como les digo, estoy absolutamente convencida que la ley de cuota fue buena, creo que cumplió un ciclo, que no le podemos pedir más a esa ley, que se la ha estirado, y que también, como suele acontecer, la sociedad va más adelante que las estructuras de los partidos políticos. Y en lo personal creo que no va a haber otra instancia mejor que transitar por una paridad. La paridad es, sin lugar a dudas, ese estímulo que desde el sistema político hay que brindar, no para las mujeres, para la calidad de democracia. Claro. Esto no es un tema de nosotras las mujeres exclusivamente. Es algo que también aprendimos, porque en algún momento de inicios de trabajo en todas nosotras lo hacíamos las mujeres, porque bueno, era la estrategia del momento para llevar adelante una estrategia definitiva y que dio sus frutos. Estos son otros tiempos, hemos tenido que quemar algunas etapas y hay épocas que merecen evaluaciones nuevas, y en eso estamos. Y el otro aspecto que me parece importante decirles hoy, a quienes como yo este tema nos apasiona y que están aquí, el otro gran tema es que pese a los avances seguimos sin saber realmente lo que aportamos las mujeres a la economía. Y no estoy hablando exclusivamente de lo que aportamos cuando tenemos un trabajo formal. Estoy hablando de lo que realmente aportamos al PBI en distintas maneras, incluido los cuidados, que siguen siendo un tema que hay que trasladar desde el punto de vista económico a lo que significa precisamente nuestro aporte, porque seguimos siendo las mujeres las que mayoritariamente nos hacemos cargo de los distintos cuidados. Eso debe tener una valoración económica. En la medida que nosotros podamos llevar adelante un estudio que potencie esa fuerza de las mujeres en todos los órdenes, vamos a tener también, sin lugar a dudas, mucha más fuerza en el reclamo. Yo aprendí que como todo se ve desde la perspectiva económica, nosotros no debemos quedarnos atrás y mostrar que, como en todos los países del mundo, la fuerza económica de las mujeres hacia la esencia del bienestar y desarrollo de un país. En la medida que las uruguayas mostremos eso, sin lugar a dudas va a ser un componente muy importante para valorar lo que significa nuestro aporte a una sociedad que todavía, si bien ha avanzado desde el punto de vista cultural, no ha visualizado bien lo que son los aportes nuestros desde el punto de vista del desarrollo humano en la sociedad uruguaya. Así que, como verán, creo que tenemos mucho para hacer con
con esta mirada nueva que en el siglo XXI las mujeres políticas tenemos que aportar a la agenda de Uruguay. Conmigo saben que van a contar desde el punto de vista profesional y personal y por supuesto como me gusta trabajar a mí, en forma de equipo y con mujeres de todos los partidos políticos. Por eso nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando y básicamente saben que pueden seguir contando conmigo, tanto ustedes como las amigas ya a esta altura de ONU Mujeres. Gracias. Gracias. Para cerrar la mesa de apertura y luego pasar a la presentación del estudio, le damos la palabra a quien desde marzo de este año ejerce la presidencia de la Cámara de Representantes, Cecilia Botina. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar de esta mesa de presentación y desde ya el reconocimiento a quienes han realizado esta investigación y esperando desde la presidencia de la Cámara que tenga una muy buena difusión, que los medios de comunicación lo tomen, que los políticos y las políticas lo tomemos y lo trabajemos, los legisladores y las legisladoras, como un insumo trascendente para nuestra actividad. Nosotros, cada vez que nos encontramos en estos espacios, la primera conclusión a la que llegamos rápidamente es que seguimos escasamente representadas las mujeres en los ámbitos parlamentarios. Y lo volvemos a constatar nuevamente. Acá yo veo algunas compañeras de esta legislatura con las que hemos trabajado estos temas y bueno, nuevamente nos chocamos con que vamos a estar subrepresentadas las mujeres en el Parlamento. Y esa es una constatación dura que no hemos podido ir cambiando, lamentablemente. Este año, en septiembre de este año, desde la presidencia de la Cámara de Representantes, realizamos un estudio inédito en el Parlamento porque no se había realizado institucionalmente ningún estudio como el que presentamos en septiembre, donde analizábamos lo que es la participación política de la mujer en la Cámara de Representantes desde el 85 a la fecha. Y ahí cuando presentábamos ese estudio, hacíamos algunos análisis que compartíamos, ¿no? Unos en cuanto a la paridad. Para nosotros la paridad es esencial como elemento sustancial para la calidad de una democracia y de la representación. Por lo tanto, creemos en la paridad como un elemento central, reitero, de cómo podemos medir la calidad de una democracia, pero estamos muy lejos, ¿no? Y las últimas legislaturas tienen una gran deuda en esa materia. Nosotros, yo reconozco el esfuerzo que realizaron ustedes como pioneras, Beatriz, con un conjunto de compañeras que conformaron la bancada bicameral femenina, donde ahí fueron instalando temas que las compañeras legisladoras que nos precedieron dieron la lucha, pero esa bancada bicameral femenina en este quinquenio también estuvo funcionando y trabajamos particularmente dos temas. Uno fue la modificación de la ley de violencia doméstica, lo que redundó en la ley integral de violencia de género, y lo otro fue la ley de participación política de las mujeres que teníamos que evaluar y que teníamos que legislar, porque en realidad había tenido un periodo acotado y el mismo había finalizado. Y de la bancada bicameral femenina nosotros elaboramos una ley de paridad, pero sinceramente, cuando fuimos al debate parlamentario y fundamentalmente en la Cámara de Diputados, tuvimos una dificultad mayúscula. Y eso yo lo quiero poner arriba de la mesa, porque ojalá en una nueva legislatura lo podamos retomar al tema. Yo tengo sinceramente mis reparos, porque lamentablemente, y en mi caso fui una de las encargadas de contar y ver de las voluntades que teníamos, porque teníamos que conseguir 66 diputados para lograr tener una nueva ley de cuotas, que fue lo máximo que podíamos llegar. Nos costó, creo que conseguimos 71, pero nos costó sinceramente hasta lograr la participación de 66 legisladores, mayoritariamente hombres, algunas compañeras mujeres que tampoco acompañaban porque no creen en la discriminación
positiva, como le llaman, no creen ni siquiera en que tienen que existir cuotas. Por lo tanto, reitero, en esta legislatura dimos la discusión, dimos el debate, acordamos las legisladoras que estamos convencidas con estos temas que teníamos que ir hacia la paridad, y lo máximo que logramos, y de casualidad, y escuchamos los mismos argumentos que escucharon ustedes en aquel momento cuando dieron la discusión. Entonces, por lo tanto, hay algunas cabezas que lamentablemente no han cambiado, y yo sinceramente tengo que ser muy sincera, tengo hasta las dudas si pueden llegar a cambiar, porque los argumentos que escuchamos son exactamente lo mismo que cuando ustedes dieron las primeras peleas. En esta legislatura nunca pasamos de las 25 integrantes en 99 diputados. Por lo tanto, si bien hemos mejorado incluso la presencia en algunas comisiones, aún tenemos que seguir haciendo esfuerzos en mejorar la representación de las mujeres en las presidencias de las comisiones. Fue histórico que en esta legislatura tuvimos la primera presidenta mujer de las comisiones que eran tradicionalmente masculinas, como por ejemplo presidir la Comisión de Hacienda o presidir la Comisión de Constitución y Códigos. Pero tenemos un tema que nos es ajeno. La Comisión de Asuntos Internacionales está integrada por todos hombres. Y parece que los asuntos internacionales están únicamente relegados a la participación masculina. Entonces, ese es un tema que en esta legislatura tiene que seguir interpelándonos. ¿Cómo participamos en las comisiones? ¿En qué comisiones participamos? Que la Comisión de Equidad y Género no siga siendo una comisión especial de segundo orden, integrada mayoritariamente por mujeres, que las comisiones relacionadas con la distribución sexual de las tareas también estén representadas como tal, y reitero, vamos a pelear por una real participación en las presidencias de las comisiones, a pesar de que en realidad vamos a ser prácticamente entre el 19 y un 20% las diputadas nuevamente en la Cámara de Representantes. No pudimos aumentar la cantidad, que era uno de los objetivos que teníamos. Y la escasa participación de las mujeres en la Cámara de Representantes y en el Parlamento, podría decir, incide en la producción legislativa. Nosotros creemos que la participación y los debates que con nuestras características damos las mujeres legisladoras, mejoramos la producción legislativa, y esa cuestión también tiene que estar arriba de la mesa. Por eso yo creo que este estudio que se vuelve a hacer es muy bueno para, en definitiva, profundizar en qué cosas aún tenemos que seguir mejorando y que aún nos interpelan, ¿no? No puede ser que haya solo 20 mujeres diputadas electas, 12 del Frente Amplio, 3 del Partido Nacional, 3 de Cabildo Abierto y 2 del Partido Colorado. No nos representa en cantidad, sinceramente, y el hecho, yo leía, ocupamos el lugar 112 de la clasificación mundial de mujeres en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria, y el lugar 16 de 19 países de Latinoamérica. Estamos muy atrasados. Por lo tanto, nosotros cuando hicimos la presentación en el mes de septiembre, reitero, nosotros así vislumbrábamos una cuestión que ya sabemos. En realidad teníamos una nueva ley de cuotas que se iba a aplicar en forma minimalista, y los resultados lo demuestran, y que en realidad el tema de las suplencias también va a estar arriba de la mesa como un obstáculo, y que nuevamente por nuestro sistema electoral la representación femenina en el interior va a pasar lo que va a pasar. En realidad, si nosotras las mujeres no encabezamos las listas, no salimos diputadas en el interior. Y la realidad demostró que con la aplicación minimalista, con las decisiones políticas de los partidos que resolvieron separar en varias listas y que las mismas fueran encabezadas por hombres y las mujeres al tercer lugar, las mujeres del interior seguimos estando en desigualdad de condiciones. Por eso, más allá de que haya una herramienta formidable, como en nuestro caso creemos que tiene que ser la ley de paridad, y como fue respaldada por la definición política de nuestra fuerza política del Frente Amplio, que las listas fueran paritarias. Si no hay una definición que se acompañe
por parte de los partidos políticos de que haya una real representación de la mujer, las herramientas legislativas en realidad se le buscan los vericuetos para que las mismas no se cumplan con el objetivo con el cual legislamos. Y eso también tiene que ser una cuestión que tiene que estar arriba de la mesa. Por lo tanto, a la herramienta legislativa, decisiones políticas de las mujeres que tenemos que ocupar lugares trascendentales en nuestros partidos políticos y desde nuestros partidos políticos empujar para que las listas estén conformadas por mujeres y que podamos llegar a los lugares que la herramienta nos daba. Yo celebro también que 3 partidos políticos hayan presentado fórmulas paritarias. Lo celebro, sinceramente. Que tengamos hoy a la primera mujer vicepresidenta electa, lo celebro, porque para nosotros son señales muy buenas. Por eso, Beatriz, el saludo en forma pública y la celebración de todas nosotras porque nos vas a representar. Y porque también sabemos que desde el rol que vas a ocupar vas a jugar un rol fundamental en la articulación tan necesaria en un parlamento, con las características que te conocemos como mujer política. Pero yo quiero hacer referencia a que en realidad este año hubo un hecho histórico también en el Parlamento y que creo que no ha sido puesto en su real dimensión con las características que tiene. Este Parlamento fue presidido este año por 2 mujeres, por la vicepresidenta Lucía Topolanqui y en mi caso como presidenta de la Cámara de Representantes. Y ese hecho histórico tenemos que tomarlo y destacarlo y ponerlo arriba de la mesa como el valor que tiene. Y voy a hablar como mujer política del interior. Y me voy a autorreferenciar porque creo que también el hecho de que haya sido la primera mujer del interior presidiendo la Cámara de Representantes no fue puesto en su justa medida ni destacado como tal. ¿Por qué? Porque yo comparto que a las mujeres del interior se nos hace todo mucho más cuesta arriba. Y si tuvieron que pasar 123 presidencias de la Cámara de Representantes para que haya solo 3 mujeres presidiendo esta Cámara, y si tuve que ser la primera del interior, y antes me precedieron 123 que fueron o varones o mujeres de la capital, lógicamente que aún hay un largo camino para seguir avanzando. Pero eso se hace, compañeras y compañeros que están acá presentes, con muchísimo esfuerzo, porque a las mujeres del interior, acá veo varias legisladoras del interior que saben lo dificultoso que es volver a nuestros pagos, ¿no? Y además sostener la tarea legislativa. Y si se nos dificulta muchísimo más poder acceder a una banca, cuánto más se dificulta poder acceder a un lugar tan importante de representación como es presidir la Cámara de Representantes. Yo espero que esta próxima legislatura encuentre a las mujeres que estamos subrepresentadas en la Cámara de Representantes, reitero, ocupando lugares trascendentales en las comisiones, ocupando lugares trascendentales en la presidencia de las comisiones y también, como corresponde, ocupando la presidencia de la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a las autoras del estudio proveniente del proyecto I+D, Mujeres y Representación Política en las Elecciones de 2019, Uruguay y Argentina, y Verónica Pérez, investigadora del Instituto de Ciencia Política de UDELAR, y Nikki Johnson, investigadora del Instituto de Ciencia Política de UDELAR, y también invitamos a quienes realizarán los comentarios a subir a la mesa, Gerardo Caetano, investigador del Instituto de Ciencia Política de UDELAR, Ignacio Suaznávar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores. Así conformamos una mesa paritaria como debe ser. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Quisiera agradecer en primer lugar a ONU Mujeres por apoyarnos para poder presentar lo que son solamente algunos datos más básicos
de un proyecto de investigación que seguiremos desarrollando el año que viene y que tiene su culminación recién en abril del 2021. Así que seguramente tendremos otra información para compartir con todos ustedes el año que viene. También quisiera agradecer especialmente, considerando que todavía los datos electorales en Uruguay no son de libre acceso, o por lo menos no en tiempo real, y por eso quisiera dar nuestro agradecimiento más profundo a nuestros 3 asistentes, Santiago Acuña, Jimena Alvarenga y Joana Cabrera, sin cuya dedicación y trabajo no tendríamos estos datos para presentar hoy. Estos datos que vamos a mostrar acumulan en una línea de investigación que desarrollamos desde el área de Política, Género y Diversidad del Instituto de Ciencia Política desde el 2004. Es decir, desde ese año vamos realizando en sucesivos proyectos de investigación un análisis de las elecciones uruguayas desde la perspectiva de género. En este año el proyecto es financiado por la Comisión Intersectorial de Investigación Científica de la UDELAR y incorpora una dimensión comparada que es para nosotras novedosa, ¿sí? Este año incluye además comparación entre las elecciones de Uruguay y Argentina. Alguna cosita muy puntual vamos a mencionar hoy, porque hoy el enfoque de nuestra presentación es sobre la investigación en Uruguay. Lo que nos permite la continuidad de esta línea de investigación es justamente monitorear a lo largo del tiempo el comportamiento de un indicador que ya a esta altura es reconocido mundialmente como un indicador clave de la consolidación y la calidad democrática. Es la tasa de representación femenina en cargos de decisión política, ya sean electivas o designadas. ¿Sí? Es un indicador que ha sido incorporado a todos los índices internacionales de desempeño de la democracia y por ende es importante seguir monitoreando de elección en elección el comportamiento del país en este indicador. Nos permite específicamente la continuidad de esta línea de investigación comparar el desempeño de Uruguay con su propio desempeño en el pasado, es decir, longitudinalmente, y en este caso en particular el desempeño de Uruguay con otro país de la región, un país vecino que tiene características socioculturales y político-institucionales parecidos a nosotros, pero que en este indicador de interés, la tasa de representación femenina, tiene un comportamiento muy diferente. Entonces nos permite indagar más profundamente en por qué en Uruguay sigue habiendo un obstáculo en este sentido muchísimo mayor que en el caso argentino. Antes de ir a los resultados en sí, quisiera recordar algunos elementos del contexto normativo en el cual se hace estas elecciones, que ya fueron mencionadas en la mesa de apertura. La aprobación de la ley de cuotas en el 2009, tardíamente en lo que fue la región. Su aplicación por primera vez a nivel del Parlamento en el 2014 y, según el texto de la ley original, aplicación por única vez. No obstante, como ya mencionó Cecilia en la mesa de apertura, en el 2017 se logra la extensión de la aplicación de la ley de cuotas en el tiempo, se le sacan esa fecha de vencimiento, digamos, pero como también se habló acá en la mesa, no se logra en esa oportunidad incorporar ni la paridad, es decir, la alternancia entre hombres y mujeres en las listas electorales, ni tampoco se logró reglamentar las suplencias, que había sido uno de los problemas con la aplicación de la cuota en las elecciones del 2014. Si miramos entonces los datos de este proyecto, vamos a empezar con los resultados en general, ¿sí? Lo que se muestra acá es una gráfica, la evolución de la representación
parlamentaria de mujeres en Uruguay, desagregado por las diferentes cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y los números en total. Lo que surge de este gráfico, lo vemos claramente mirando la inclinación de las líneas, es que nos encontramos básicamente en un escenario de estancamiento, ¿sí? El Parlamento, que es la línea en verde, aumenta un 1,5 puntos porcentual su tasa de representación femenina. Es un aumento absolutamente marginal, casi inexistente, y corresponde a una mujer más en la Cámara de Representantes y una mujer más en el Senado, que cabe decir que esa mujer más en el Senado es la vicepresidenta, será la vicepresidenta de la República. Es decir, electas como senadoras no hubo un aumento, pero sí se contará con una mujer más en el Senado por ser la vicepresidenta mujer. También cabe señalar en este caso que, al igual que en las últimas elecciones, hubo 2 casos de mujeres candidatas que fueron repetidas en 2 listas, en la lista de la Cámara Baja y en la lista del Senado. Suponiendo que esas candidatas asumirán su banca en el Senado, lo que implica para la Cámara de Representantes es que podríamos haber tenido 2 mujeres más. ¿Por qué? Porque sus suplentes en la Cámara Baja son varones. Entonces, lo que vemos como los resultados preliminares es esto: es un Parlamento que no muestra gran signos de cambio, ¿sí? Los niveles de representación femenina son muy parecidas al Parlamento anterior, y como ven del dibujito de abajo del hemicírculo de las cámaras, es un escenario donde sigue predominando mayoritariamente los legisladores varones. La pregunta es, después de esta gráfica general, es, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Y esto tiene un correlato inmediato en la distribución de hombres y mujeres en los lugares de las listas, ¿sí? Es el espejo de las mujeres, de la conformación por sexo del Parlamento, es cómo hombres y mujeres se distribuyen en los lugares de las listas que los partidos políticos presentan en las elecciones. Y estos datos que mostramos acá, que son muy preliminares, tampoco son nada novedoso. Lo que muestran los datos no son nada novedoso, porque en realidad, si miramos los indicadores de seguimientos electorales anteriores, de las investigaciones anteriores, esto se comporta como un patrón, ¿sí? Es una característica estructural, podríamos decir, de la conformación de las listas que los partidos presentan a las elecciones, responde a estas tendencias. Entonces, la tendencia estructural es hombres y mujeres no se distribuyen de forma igualitaria en los lugares de las listas, sino que, como ustedes saben, las mujeres tienden a ocupar los lugares de más abajo, y los lugares de más arriba están ocupados por los hombres, y obviamente los lugares de más arriba son más importantes, y por eso termina redundando en la gráfica que describía Nikki anteriormente. Ahí hay dos indicadores muy simples que muestran este fenómeno. El primero es el porcentaje, y acá estamos, estos indicadores de mujeres en las listas, solo una aclaración, estamos trabajando solo con las listas ganadoras, ¿no? Es decir, con aquellas que obtuvieron por lo menos una banca en los partidos que obtuvieron más de una banca, ¿no? El Partido Independiente y el Partido de la Gente, por razones de practicidad, quedaron afuera aquí. La primera gráfica que ven ahí es el porcentaje de listas encabezadas por mujeres. Ese es un indicador relevante y está desagregado por circunscripción y por cámara, ¿no? Senado y la Cámara de Representantes, Montevideo, que es la circunscripción grande, Canelones, que es mediana, y el resto de los departamentos del interior, que son distritos chicos, que reparten entre 2 y 4 bancas. Como se decía en la mesa anterior, este indicador es relevante, sobre todo
en la Cámara de Representantes para los distritos chicos, porque si no se encabeza lista, entonces las probabilidades de salir electos son nulas, ¿sí? Como ven ahí, en general, el porcentaje de listas encabezadas por mujeres es ganadoras, listas ganadoras encabezadas por mujeres, es minoritario. Ahí no está el total, pero en el total de las listas ganadoras, solo el 9% de las listas ganadoras estuvieron encabezadas por mujeres, y si consideramos las listas no ganadoras, eso aumenta a 19%, es decir, también hay una cuestión, un fenómeno de competitividad de la lista que está detrás de esto, ¿no? Las listas que con poca expectativa de ganar una banca tienden a estar más encabezadas en proporción a las ganadoras más encabezadas por mujeres que por hombres. Como ven ahí, en el Senado de las listas ganadoras, bueno, ninguna lista estaba encabezada por mujeres, y después hay porcentajes variables según las cámaras, según los distritos en la Cámara de Representantes y los partidos, con el Frente Amplio y Cabildo Abierto como los dos partidos que muestran, ¿no?, que tienen mayor porcentaje de listas encabezadas por mujeres. Eso es particularmente relevante en las listas de Cabildo Abierto. El porcentaje de las listas ganadoras de Cabildo Abierto, que también es menor, en términos de numéricos, es menor a las listas del Frente Amplio. Pero hay una tendencia que se repite en las, si miramos las investigaciones anteriores, este gráfico es muy similar al de elecciones anteriores, a cualquiera de los ciclos anteriores. La diferencia, si ven el gráfico siguiente, es el porcentaje de listas ganadoras que aplicaron la cuota de forma minimalista, es decir, colocando a las mujeres en el tercer lugar de la terna, ¿sí? Es decir, aplicando formalmente la ley de cuotas. Ahí sí hay un cambio en la tendencia, y es que, como ven, las listas del Frente Amplio ninguna tiene aplicación minimalista para ninguno de los distritos. Y es porque el Frente Amplio fue el único partido que aplicó la paridad, ¿no? Entonces difícilmente podía utilizar la forma minimalista, era imposible eso, ¿no? Porque supera la cuota. Si miramos el resto de los partidos, en realidad lo que encontramos es que la gran mayoría de las listas para cualquier circunscripción estaban ordenadas de forma minimalista, y esto es particularmente relevante para el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y por último, respecto a esta ordenación, esto simplemente desagrega, es un indicador que desagrega lo anterior. Este es el porcentaje este gráfico muestra la distribución de hombres y mujeres en los primeros lugares de las listas al Senado, los primeros 6 lugares de las listas al Senado, los primeros 9 lugares a la Cámara de Representantes y los primeros de Montevideo, y los primeros 6 lugares a la Cámara de Representantes en Canelones, que estos son los indicadores, los lugares que vale la pena considerar, porque más allá de eso son lugares no salibles, ¿sí? Y como ven ahí, el Frente Amplio es el partido que, por la aplicación de la fórmula paritaria, que muestra una integración 50-50 en cualquiera de esos indicadores. El resto de los partidos, en particular el Partido Nacional y el Partido Colorado, muestran una aplicación minimalista, es decir, un tercio de los lugares en la gráfica están... un tercio de los lugares en las listas están ocupados por mujeres. Y ahí el Cabildo Abierto ocupa un lugar intermedio en esta ordenación, ¿no? Lo que también tiene correlato con las gráficas anteriores. Sí, no sé, creo que las preguntas las dejamos para el final, ¿sí? Lo último que quería mencionar respecto a esta ordenación de hombres y mujeres en las listas, y en relación al gráfico
que mostraba Nikki al principio es que aun cuando la conformación de las listas al Senado como a la Cámara de Representantes muestran el mismo patrón, como ustedes pueden ver ahí, hay diferencias en el porcentaje de mujeres en el Senado que en la Cámara de Representantes. Esto está estrictamente ligado al tamaño de las circunscripciones y el Senado es una circunscripción grande respecto a la Cámara de Representantes. Y además el Senado es una circunscripción donde hay menos fragmentación, que es otro elemento del sistema electoral y de la composición del sistema de partidos en Uruguay que afecta a las mujeres. Y en particular cuando los partidos abren muchas listas, las oportunidades que fue lo que pasó en esta elección, las oportunidades de las mujeres de ser electas disminuyen, ¿sí? Porque cuando los partidos abren más listas, entonces las probabilidades de que superen el primer lugar como ganador son menores, ¿sí? Si pasamos a tratar de entender un poco más cómo este panorama general se desagrega por partido, lo que vemos es una clara correlación entre la aplicación de la paridad por parte del Frente Amplio y los resultados en términos de la composición de las bancas partidarias y de la bancada femenina en sí, ¿no? Como ven acá, el Frente Amplio es el partido que no solamente tiene mayor porcentaje de mujeres en su propia bancada, llegando casi a 1/3 de mujeres, sino también corresponde 2/3 de la bancada femenina, es decir, de todas las mujeres electas al Parlamento, 2/3 de esas mujeres también provienen del Frente Amplio. No obstante, cabe señalar, como decía Beatriz en la presentación original, con la esperanza de la continuidad de la bancada femenina, es importante que tenemos una representación femenina de 4 partidos en el Parlamento. Esto es una buena señal, ¿no? En el pasado la fortaleza de la bancada femenina ha sido la diversidad de representación que ha tenido. Entonces, el hecho de que haya representación femenina de los 4 partidos más grandes es un elemento de esperanza para la funcionalidad de la bancada femenina en este periodo. No obstante, lo que vemos es, bueno, Cabildo Abierto también llega un partido chico, pero con una presencia femenina importante, llega no a un 30%, pero más allá de 1/4, mientras que el Partido Colorado y el Partido Nacional son las 2 bancadas con menor presencia de mujeres o tendrán menor presencia de mujeres en la legislatura que viene. Si miramos esto, entonces comparamos esto con la representación femenina por partido en el pasado, lo que vemos es, tenemos esta gráfica de líneas que parece como medio enredado. Si distinguimos entre las líneas, vemos también aquí la aplicación de la paridad en las listas del Frente Amplio redundan en un aumento del porcentaje de mujeres en la bancada frente amplista. En cambio, si miramos la línea celeste, que es la línea del Partido Nacional, lo que vemos es la replicación de lo que ha tenido por lo menos todo este siglo, ¿no? A partir del cambio de siglo, al Partido Nacional le cuesta superar el 10% de mujeres en su bancada parlamentaria. Parecería que a pesar de la aplicación de la cuota, que mirando este gráfico es difícil saber en qué momento se aplicó la cuota porque no se nota un aumento significativo en la bancada femenina nacionalista, que sería en el 2015. Entonces, ¿cómo está operando y cómo se está aplicando la cuota en el Partido Nacional? Merece de una mayor investigación y una mayor reflexión entre y con las mujeres de ese partido. El Partido Colorado, por su parte, tiene sus altibajos, ¿no? Sigue un patrón que no es patrón, ¿no? Va de un 0% en el 2005, con un aumento importante en el 2010, otro aumento en el 2015 y ahora
cae otra vez bastante estrepitosamente. Entonces, acá el desafío es cómo generar una acumulación, ¿no? Cómo generar un cambio, una transformación, y no un cambio puntual en una elección, ¿no? Sino una transformación que hace que en todas las bancadas partidarias haya un proceso acumulativo de representación femenina. Eso sería uno de los desafíos para pensar en la evaluación de esta segunda aplicación de la cuota. La comparación internacional. Como se decía en la mesa del principio, los resultados de las elecciones en la comparación internacional dejan a Uruguay más o menos en el mismo lugar, aunque no necesariamente en el mismo lugar, porque baja en el ranking de la Unión Interparlamentaria, que son los datos que mostramos ahí, que ordenan los parlamentos. Según el porcentaje de mujeres en las cámaras bajas o únicas, Uruguay pasa del lugar 87 al lugar 112, pero lo que quiero decir es más o menos en el mismo lugar, porque Uruguay siempre es un país que está de mitad de tabla para abajo en ese ranking, ¿sí? Bueno, ese es el porcentaje. Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres en las cámaras bajas. Como ven ahí, Uruguay en América Latina ocupa uno de las posiciones de más de abajo. Solo por debajo de Uruguay quedan Colombia, Brasil y Paraguay. Lo que quería aclarar de este gráfico respecto al folleto es que hay un pequeño error de tipeo en la gráfica que ustedes tienen en el proyecto, en el folleto. En Bolivia, la barra de Bolivia dice 58,1, ¿no? Sí. Cuando debe decir 53,1, no obstante el tamaño de las barras está correcto. A ver, aquí lo relevante y a los términos de los datos que estamos sistematizando en esta investigación es en todo caso la comparación con Argentina, que tuvo elecciones parlamentarias el mismo día que Uruguay, que además es un país comparable a Uruguay en una variedad de indicadores socioeconómicos y culturales, pero que se diferencia en estos indicadores que a nosotros nos interesa, porque Argentina no solo usa una ley de cuotas desde hace mucho tiempo, desde 1993, que es la primera vez que lo aplica, y la vota en 1991, sino que también aplica la paridad en esta elección, pero además es un país que desde hace varios años, más bien desde hace más de una década, alcanza un porcentaje, supera el 30% de mujeres en sus cámaras, ¿sí? Como ven ahí, Argentina luego de esta elección, y acá también hay una puntualización porque el folleto lo mandamos a diagramar antes de que estuvieran los resultados de las elecciones de Argentina, por lo tanto tiene el porcentaje anterior de mujeres en el Parlamento. Luego de la elección de octubre, en Argentina el porcentaje de mujeres en la Cámara Baja ronda el 40%, el 40,3%, pero si miramos la mitad que se eligió en Argentina, el Parlamento se renueva de a mitades, por lo tanto ahora lo que se eligió fue una de las mitades, ¿sí? Ese porcentaje es un poquito superior, es del 42,3% de la mitad que se renovó, está integrada por mujeres. Aquí en este indicador, en esta cifra, pesa la aplicación de la ley de cuotas desde hace muchos años en Argentina y en particular de la ley de paridad. No obstante, si miramos adentro, hacemos el mismo ejercicio de mirar la ordenación de hombres y mujeres en las listas en Argentina, encontramos algunos patrones similares al uruguayo, en particular cuando miramos las listas encabezadas por mujeres, ¿sí? Si miramos las listas encabezadas por mujeres en Argentina, encontramos que un 17% de las listas ganadoras estaban encabezadas por mujeres. En Uruguay eso era el 9%, pero de todas formas en Argentina sigue siendo minoritario eso aún frente a la aplicación de la paridad.
Y si miramos las listas no ganadoras, ese 17% sube a 26%, es decir, otra vez las listas no competitivas o poco competitivas tienden a estar más encabezadas por mujeres que las listas competitivas. Esto muestra también cómo la paridad entendida de forma vertical no tiene efectos para encabezar, para que las mujeres encabecen listas, ¿sí? Sí tiene efectos en los lugares subsiguientes. Bueno, capaz que lo otro para mencionar con respecto a este gráfico de la región es que desde Bolivia a Ecuador son todos países, es decir, menos Cuba, el resto de los países que encabezan acá el ranking son todos países que ya han aplicado la paridad, ¿sí? Es decir, son países que en su momento tenían leyes de cuota, que reconocieron que las leyes de cuota fueron una plataforma importante para aumentar la presencia, pero que también operaban como un techo. Y entonces estos 6 países han adoptado medidas de paridad y el resultado es este que vemos acá. ¿Qué hubiera pasado si en estas elecciones todos los partidos hubieran aplicado la paridad en sus listas electorales? Acá lo que mostramos es la última diapositiva, una simulación de la paridad en estas elecciones. Y lo que vemos es, bueno, no es un resultado del todo fantástico, digamos, ¿no? Lo que vemos es que si en las listas ganadoras se hubiera aplicado, en vez de la cuota, las que no aplicaron la paridad, si en vez de la cuota hubieran aplicado la paridad, tendríamos en total 5 mujeres más en el Parlamento, solo 5 más, ¿sí? Es decir, el porcentaje de representación femenina en el Parlamento estaría en torno al 26% en vez del 20%. Digamos, es mejor que el 20%, pero está muy lejos de la paridad efectiva. Esto nos señala la importancia de generar una conversación que va más allá de algunas modificaciones, algunos ajustes a lo que es la ley de cuotas, ¿sí? Verónica en sus comentarios ya mencionó 2 de los aspectos, de las características del sistema electoral uruguayo que operan como está funcionando hoy en día el sistema de partidos, el sistema electoral como obstáculos a la mayor representación femenina y que no son obstáculos que se solucionan como muestra este gráfico, simplemente exigiendo la paridad vertical, es decir, la alternancia. Si los partidos políticos no encabezan sus listas con mujeres, también la paridad aplicaría, operaría como un techo al ingreso. Es decir, será muy importante que se pueda desde el Parlamento y desde la vicepresidencia, por lo menos en nuestra opinión, generar un debate informado acerca de cuáles son las trancas en este sistema electoral que no permite crecer cuando evidentemente mujeres candidatas hay de sobra. Para redondear acá, no podemos dejar pasar el anuncio hoy formal de la integración del gabinete y simplemente decir que en ese respeto también nos encontramos en comparación con el gabinete de la administración actual, ante un escenario de retroceso. El gabinete que se propone con dos mujeres ministras y 2 mujeres subsecretarias es equivalente al primer gabinete de la presidencia de Mujica, pero obviamente no es Lo que sí se puede señalar como un hito importante es la presencia de una mujer encabezando la cartera de Economía y Finanzas, que es una novedad para Uruguay, pero en términos de la representación descriptiva, de la presencia numérica, estamos, para resumir, ante un escenario de estancamiento. Muchísimas gracias. Bueno,
buenas noches para todas, para todos. Antes que nada, gracias a ONU Mujeres y al equipo de investigadoras por la invitación a comentar estos resultados preliminares del trabajo. Creo que estamos acá con un consenso claro desde hace ya bastante tiempo de que el tema de la representación de género en la política es uno de los problemas más importantes de la calidad de la democracia en Uruguay, y la verdad que por más que la tendencia muestra un crecimiento, digamos, en los indicadores, es bastante frustrante ver que ese crecimiento es mucho más moderado del esperado o del ideal, y que básicamente la idea de estancamiento que se ha comentado por las investigadoras respecto al ciclo anterior es totalmente correcto. Yo voy a ser muy breve en mis comentarios, apenas 3 o 4 ideas. Un primer elemento es que tenemos que entender que este ciclo electoral todavía no terminó, es decir, hay elecciones en mayo departamentales y municipales. Ese es un ámbito de poder político del cual a veces tenemos subestimado en el radar, pero es un ámbito de poder político, sobre todo el tercer nivel de gobierno, el ámbito municipal creciente. Ahí también hemos visto evoluciones interesantes en el pasado. En la elección del 2015 nos encontramos con la noticia de que de 3 intendentas mujeres que han sido electas en el ciclo electoral 2010, se pasó apenas a una intendenta mujer. Hubo ahí una clara disminución, digamos, de la presencia femenina en la titularidad del primer nivel de gobierno. Y nos encontramos con la otra sorpresa, que en el segundo nivel de gobierno, con el tercer nivel de gobierno, que era el nivel municipal, donde si uno miraba los datos de la primera elección del tercer nivel de gobierno, en el nivel 2010, había una presencia interesante de mujeres ocupando no solo roles de concejales en los consejos municipales, sino roles de titulares del consejo, es decir, de alcaldesas. La elección 2015 vuelve a mostrar un retroceso en la presencia femenina en ese nivel de gobierno, posiblemente porque los hombres habían subestimado, quizá, esa es una hipótesis fuerte de trabajo, el poder existente en los municipios, y habían cedido en algún sentido ese espacio más generosamente a las mujeres que otros espacios. En el 2015 ya había habido un aprendizaje de la importancia de los municipios como construcción de carreras políticas a nivel departamental, además evidentemente de connotaciones económicas en la remuneración de los alcaldes, y ese espacio también en 2015 hubo un retroceso de la presencia femenina. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre ahora en las elecciones de mayo, pero también es un elemento, el poder subnacional, digamos, un elemento relevante, porque tenemos 19 departamentos, 19 intendencias, pero tenemos 121 municipios. Es realmente mucho y creciente el poder en juego en el nivel municipal, y es deseable y esperable que ahí haya un aumento de la participación política femenina. Imagino que el proyecto va a tomar en cuenta también esos indicadores después de la elección de mayo. Vista esta situación de estancamiento que está suficientemente diagnosticada, bueno, uno puede elaborar algunas hipótesis de por qué es lo que ocurre, por qué Uruguay aparece en el lugar número 16 en América Latina de esos 19 países. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, 2 hipótesis básicas. Uno puede encarar esto como por una hipótesis, digamos, de oferta o de demanda, ¿no? Es decir, son los ciudadanos uruguayos los que por algún tipo de restricciones de índole cultural, algún tipo tienen resistencia a elegir mujeres en cargos de relevancia. Esta hipótesis es difícil de sostener porque todos los estudios de opinión pública y los estudios de valores muestran que la sociedad uruguaya, en realidad, por supuesto que hay zonas, hay segmentos de la ciudadanía uruguaya que manifiestan efectivamente resistencia culturales tradicionales a la presencia de la mujer en posiciones de liderazgo en política, como en otros ámbitos de la vida social. Pero estas restricciones no parecen demasiado fuertes. Los estudios de valores más bien muestran lo contrario.
claro, uno siempre en estos estudios de opinión, estudios de valores, siempre está el tema del sesgo de deseabilidad social en la respuesta. Esto es decir, que las personas pueden tender a responder lo que les parece políticamente correcto, pero aún así, cuando uno compara las estructuras de valores de la sociedad uruguaya con relación al rol de la mujer en la sociedad y al rol de la mujer en la política, porque hay bloques específicos del Estudio Mundial de Valores que se dedican a medir este tema, uno encuentra que las características culturales de la sociedad uruguaya no son muy distintas a las de la sociedad argentina, la sociedad chilena o la sociedad brasileña, y diría, es mucho más tendiente a la igualdad de género en la sociedad uruguaya que la sociedad mexicana, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve que los resultados a nivel de participación efectiva son distintos, uno no es que no pueda encontrar evidencias desde el lado de la demanda, porque evidentemente algunas evidencias hay, pero que no parecen hipótesis suficientemente fuertes como para ser la principal explicación del problema. Una segunda línea de hipótesis tiene que ver con las hipótesis institucionales de las reglas de juego y fragmentación del sistema de partidos, que Verónica describió recién, así que no las voy a abordar. Y la tercera hipótesis tiene que ver básicamente con la hipótesis de la oferta, es decir, lo que hay es una restricción de la oferta política. ¿Qué es lo que ocurre? Las mujeres no se involucran en política, a las mujeres no les interesa la política, no se involucran en política. Hay suficiente evidencia como para descartar estas dos hipótesis también. Cuando cualquier estudio de participación política, interés en la política, muestra que las mujeres tienen niveles muy similares de involucramiento político que los hombres en términos de interés general. Y cuando uno mira los niveles de participación, por lo menos en las primeras etapas, tampoco hay diferencias significativas. Cuando uno trabaja con las juventudes, por ejemplo, de los distintos partidos políticos, uno ve ahí niveles de representación femenina mucho más fuertes de los que uno se encuentra después de pasado todo ese proceso por el sistema electoral y de lo que ve representado en las cámaras. Entonces, creo que el diagnóstico, por lo menos de mi parte, es bastante claro de que la restricción más fuerte hoy para tener niveles de representación parlamentaria femeninos razonables y acercarse a la paridad están en las lógicas internas de los partidos políticos, mucho más que en restricciones culturales de otro tipo. Ahí el Frente Amplio ha avanzado en esta definición de paridad, paritaria en todos los cargos electivos, pero ni aún, eso evidentemente permitió una mejora, digamos, en la representación, pero aún así todos hemos sido testigos de distintas chicanas utilizadas por distintos actores políticos para que ese nivel de paridad no llegara a reflejarse 100% en los resultados finales. Y por supuesto que en los otros partidos esos problemas, esos obstáculos son significativamente mayores. Entonces, en definitiva, yo creo que está ahí el nudo del asunto. Ahí hay estructuras de poder que son en general invisibles, son difíciles de abordar incluso a veces para la academia, porque desde la academia tendemos a poder observar lo que está institucionalizado, lo que es medible, pero la verdad que lo que no es medible, lo que es informal, es mucho más difícil de abordar desde la academia, y yo tengo la sensación de que está ahí, en esos pequeñas o grandes estructuras de poder a veces ocultas, donde están las principales restricciones para avanzar hacia una igualdad de género mucho mayor. La última idea que quería transmitir es una idea que por un lado yo creo que es una buena noticia, de la cual a veces perdemos la perspectiva, y por otro lado también representa cierta frustración, que es el tema del cambio intergeneracional de valores. Eso también es muy claro en los estudios de valores, que este tema de la igualdad de género tiene una relación fortísima con la edad. A medida que se avanza en la edad, persisten todavía estructuras de valores mucho más tradicionales respecto al rol de la mujer y la participación en política, y entre las generaciones más jóvenes, como todos sabemos, las estructuras de valores son completamente distintas. Esto en principio es una buena noticia, porque como en cualquier área de la vida es mucho más fácil jugar, digamos, con el cambio de valores a favor que intentar enfrentar una ola que viene en sentido contrario. Esto debería operar en dos sentidos. Primero, sobre el conjunto de la sociedad en sus estructuras de preferencias hacia hombres y mujeres, y segundo, también opera dentro de esta restricción más fuerte que yo señalaba, que es el interior de los partidos. Entonces a mí que me toca trabajar a veces con juventudes partidarias,
uno ve efectivamente en las juventudes de los partidos, ve formas de razonar estos problemas y ideas de solucionar estos problemas muy distintas que los que hay en las generaciones anteriores. Entonces uno debería decir, bueno, simplemente con el transcurso del tiempo es esperable que haya mejoras en este sentido. Frustrante, por otro lado, porque dado la fuerza del cambio de valores, que no es un cambio de valores que arrancó hace 10 años, es un cambio de valores que arrancó hace 50 años, por lo menos, en realidad, dado la fuerza de este cambio de valores, los resultados son mucho más mediocres. Entonces, en realidad creo que este desfasaje entre la ola de cambio de valores y los resultados efectivos muestra la potencia que tienen algunos de estos elementos de resistencia culturales o institucionales o de poder que tenemos en los partidos y evidentemente el trabajo que todavía hay por delante para derribarlos. Así que bueno, hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Soaznavar. Y ahora, para cerrar la mesa, le damos la palabra a Gerardo Caetano, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de UDELAR. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a Niki y a Verónica y a PNUD, a ONU Mujeres, bueno, son primas, a ONU Mujeres que han planteado esta invitación. Primero, quiero felicitar un proyecto, un programa de investigación que tiene la consistencia de esas acumulaciones que no responden a las modas del mercado de investigación, sino que arrancaron hace mucho tiempo y que acumularon muy sólidamente desde esa lógica de acumulación que da el trabajo tesonero, que no solamente se construye en las coyunturas electorales, sino que hay un trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos investigadores, y realmente quiero también saludar que en este caso el financiamiento de esta investigación lo hace la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Ustedes dirán, camiseta, sí, pero no solamente. No solamente. Y reivindico mucho que un tema que tal vez sea uno de los, sin duda que está entre los 5 temas más importantes que el país tiene por delante y que la coyuntura plantea, sin embargo, a la hora de construir la viabilidad de esta acumulación de investigación que permite luego estos balances, bien, realmente muchas veces lo conversamos, los investigadores se encuentran en soledad y encuentran dificultades para, bueno, basar esa acumulación. En segundo lugar, bueno, sí, acá hay una situación de estancamiento. Y uno frente a una situación de estancamiento podría tener una visión, bueno, menos dura o más dura. Y hay estancamientos y estancamientos. Yo prefiero tener una actitud muy dura respecto a este estancamiento. Y entenderán por qué la tengo. El Uruguay tiene una larga tradición, una larga historia de construcción de derechos. Es más, es un país reconocido en el mundo hoy como una de las pocas democracias plenas, no solo de América Latina, sino del mundo. Y este trabajo de las pioneras feministas viene de muy atrás. Viene de Paulina Luisi y antes de ella viene de María Bella de Ramírez y la siguieron tantos, viene de Julia Arévalo, viene de Alba Roballo, viene de tantas y tantas. Pinto de Vidal, grandes figuras. Pero en este país, en donde una de las claves de reivindicaciones que aquí tuvimos divorcio
por la sola voluntad de la mujer en 1913, quiero recordarles que la primera ley de divorcio, que precedió a la ley de 1912 presentada en el Parlamento, que era la ley de divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, era una ley de divorcio, también revolucionaria en aquel contexto latinoamericano, pero que planteaba causales que eran aplicados de manera distinta entre hombres y mujeres. Por ejemplo, planteaba la causal del nada menos que de la aventura del hombre o de la mujer, ¿cómo se llama? El adulterio, no sé por qué no me salía la palabra. El adulterio. Pero el adulterio era causal de divorcio en la mujer en cualquier caso. Y en el hombre solamente si se lo descubría infraganti en el lecho conyugal. Bien. Y sin embargo, hubo una voluntad política que dijo, en este país hay que discutir el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Y uno de los autores del proyecto, que era don Domingo Arena, dijo que en realidad creía en el amor libre, pero bueno, sabía que todavía la sociedad no estaba. Y entonces dijo, bueno, por lo menos que sea un contrato, pero que allí, cuando se extinga el amor, se extinga el contrato. Bien, un salto revolucionario. Belén de Zárraga, que era la líder del feminismo liberal español, convenció a su esposo de venir al Uruguay en 1913. Y de las primeras cosas que hizo en Uruguay fue divorciarse. Y uno de sus más reconocidos libros sobre feminismo se le dedicó a Valle y Ordóñez. ¿Todo esto a qué viene? Que en contextos de crisis de derechos, en contextos de estancamiento, a veces hay que dar grandes saltos y hay que asumir la grieta de la falta de derechos. Uruguay, como democracia plena, no se puede permitir estos datos. 112 en el mundo, 16º en 19 países dentro de América Latina. Y no se puede permitir estos datos porque, y aquí yo coincido plenamente, la clave no es cultural. Acá la responsabilidad la tienen los partidos políticos. La tienen los partidos políticos. Y aquí podemos hablar con tranquilidad, porque en mayor o menor medida, todos pecan, pero no igualmente. En todos los casos, los partidos en su lógica interna tienden a hacer dificultosa la representación de las mujeres. Y no me olvido, particularmente de las mujeres del interior del país, que ahí suman, como tantas veces, dos desigualdades, dos discriminaciones. Por eso es curioso cuando se plantea contra la acción afirmativa. Bueno, debiéramos reconocer la acción negativa que, entre otros, instrumentan, por ejemplo, los partidos. El Partido Colorado no puede permitirse esa caída. No puede permitirse esa caída. El Partido Nacional no puede permitirse ese estancamiento, esa dificultad. Y aquí hemos tenido pronunciamientos de voluntad política muy importantes, nada menos que de la vicepresidenta de la República, que planteó, a mi juicio, dos o tres cosas de importancia revolucionaria, si asumimos que aquí hay un estancamiento doloroso y hay una necesidad de un gran salto, que involucre a todos. Primero, la construcción, la consolidación de una experiencia histórica positiva, como es la bancada femenina. Y, en segundo lugar, bueno, el compromiso de llevar adelante una normativa de paridad. Una normativa de paridad. Bien.
Es el momento. Es el momento. Aquí se ha señalado, y es la referencia de los estudios, que cuando se hace la comparación, y yo celebro que se pueda hacer la comparación, muchas veces vemos a la Argentina con este desdén de aristocracia democrática. Y la verdad que acá cuando vemos acá qué es lo que pasó en las elecciones recientes de la Argentina, vemos muchísimo para aprender. Y vemos vergüenza de este lado del Plata. Cuando establecemos también, como se ha dicho, que la paridad es muy importante, pero no resuelve el tema. Cuando en el modelo de simulación se decía, si se hubiera aplicado la paridad con estos niveles de aplicación de los criterios, y sobre todo con una aplicación minimalista, que también la puede haber, de una ley de paridad, bueno, el ascenso sería poco, 6 legisladores más. Y entonces, acá hay que avanzar en la normativa, pero si uno avanza en la normativa y no logra que la sociedad se empodere, no logra que la sociedad conozca sus derechos, no logra que la sociedad asuma quién manda y quién es el mandado, y que lo asuma todos los días, no solamente en el cuarto secreto, que es muy importante, bueno, las leyes adquieren otro vigor, adquieren otra dimensión. Por eso creo que aquí hay que advertir y hay que ser muy exigente con los partidos, con todos los partidos. Y hay que empezar a ser exigente de manera concreta, porque acá estamos con acciones negativas que se van sumando. Fue muy importante lo que dijo la vicepresidenta en cuanto a, bueno, poner en economía lo que es la discriminación, pero contarlo todo. Si uno cuenta el PBI, pero el trabajo no remunerado sigue siendo invisible, si uno no incorpora que para discutir igualdad en esta sociedad hay que poner el centro en el sistema de cuidados, y esto no es propio de la agenda de ningún partido, sino que es propia de una agenda de igualdad, si uno no incorpora que, bien, en este país maravilloso, en este país que tiene tantos motivos para enorgullecerse, también hay una zona oscura. Y esa zona oscura fundamentalmente está degradando los derechos de muchos invisibles, de muchos débiles, y entre esos invisibles y débiles sigue estando la mujer. Mucho se ha dicho que las revoluciones ya no existen. Y hay todo un tema sobre qué es una revolución. Asociar la revolución con la modalidad me parece un grave error. Que las revoluciones tengan que ser violentas me parece un grave error. Yo tiendo a pensar que las revoluciones se miden por la profundidad de las transformaciones. Y creo realmente que el Uruguay se debe una gran transformación en lo que, sin lugar a dudas, es la gran revolución de nuestro tiempo. Dentro de 50, 60 años, todos sabremos que la gran revolución de la primera mitad del siglo XXI será una transformación radical de las condiciones de la mujer. Lo sabemos. Lo que no sabemos es cuánto medirá el Uruguay en el ranking de esa gran revolución. Y no sabemos si seguirá siendo una democracia plena. Si no hay un cambio radical de estos números inadmisibles, seguramente
quedaremos afuera de esa historia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo Caetano. Ya estamos pasados de tiempo. No sé si hubiera alguna pregunta. Una pregunta para el panel. Buenas noches ante todo. Desde mi simple lugar de ciudadana común, me atrevo a decirles que gracias por esta instancia de intercambio, en la cual para mí no es reivindicar ni que la mujer esté tan desvalorizada, porque me parece que está en boga de todo, está de onda, y más allá de onda, estamos en un momento social en donde hay una conciencia de igualdad que se está imponiendo a las nuevas generaciones, no imponiendo, sino demostrando con hechos y con verdades. No conozco mucho la orientación política de los 4 que están sentados allí. Se nombró varias veces a un partido político. No estoy ni a favor ni en contra. Me parece que el cambio y el tema mujeres trasciende fronteras, trasciende un color político. Somos parte de una divina sociedad en la cual lo demostró la señora que estaba sentada aquí, la señora que estaba sentada allí, en donde me parece que tenemos una instancia de cambios profundos, de cambios a conciencia, de cambios pacíficos, que tenemos que aprovechar muchísimo, porque esto es enriquecernos ida y vuelta entre todos, ante todo el diálogo, ante todo la apuesta a ir a más. Y yo, desde mi sincera opinión como persona, lo vuelvo a repetir, me parece que no es un tema de que haya que haber un cambio tan profundo y tan radical, sino que cada uno tiene su formación, su colorcito y su corazón político orientado a determinado color por lo vivido otras generaciones a nivel familiar, a nivel histórico, a nivel social, en cuanto al trabajo, en cuanto a la dinámica, al contexto donde uno se relaciona. Y me parece que sí, estaría buenísimo apostar a que los partidos tradicionales son tradicionales porque así se los encasilla, y sin embargo hay gente como yo que estamos en la mitad de algo, tenemos el ímpetu y el impulso con unos 42 años como me toca a mí, de ver la generación nueva que está en auge, la generación anterior que tiene toda la templanza y la experiencia para demostrarnos con el diálogo y el ejemplo lo que ya se ha construido, y el nuevo espacio de un partido que hace, por ejemplo, una trayectoria ahora y hoy día de unos 15 años que estuvo en vigencia, con unos cambios revolucionarios, unos cambios de visión que también están muy buenos y que aportan algo positivo, a que de una vez nos demos cuenta de que hay que sumar entre todos como sociedad para que estos cambios se vayan dando progresivamente. ¿Qué cambio profundo ven en esta sociedad con el pasado que tenemos, el presente que disfrutamos, y hacia qué futuro nos podemos enfocar objetivamente y desde un ya y una hora? Tomamos una segunda pregunta en el caso de que haya, si hay una mano levantada. La última pregunta, por favor, muy breve, y después le damos la palabra al panel. Bueno, buenas noches a todas y a todos. La pregunta mía es muy específica dentro de las mujeres, elecciones y cambios y tendencias de lo que eran expresados de las estadísticas, que me encantó. También hay algo que realmente estaría faltando y que sería muy importante tenerlo en cuenta. La discriminación dentro de la política de la mujer, cuando hablamos, y la falta todavía, que tenemos mucho para recorrer, las personas con discapacidad, es un debe importantísimo para tenerlo presente. Desgraciadamente la estadística tampoco dice, ¿no?, si son mujeres afro, discapacitadas, trans, pero no solo por la cuota, sino realmente por el meritorio de muchas personas, mujeres con valentía y con educación, con cultura, con estudios, que desgraciadamente, porque por más que haga una militancia política, parece que no es valorada, no es tenida en cuenta, o cuesta entender que más allá que sea discapacitada, o sea afrodescendiente, o sea trans,
cuesta todavía romper esa barrera para llegar en un puesto político. Y sabemos que tenemos la capacidad para enfrentar muchas luchas el día a día, y creo que también tenemos la capacidad de exponer parlamentariamente las prioridades y las cosas necesarias que nosotros, las personas con discapacidad, las mujeres también, todavía estamos ausentes en muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a quien de los panelistas quisiera intervenir. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que en esta temática yo noto una importante movilización a nivel social que también trasciende fronteras partidarias como nunca antes en Uruguay. No obstante, con este tema en particular, yo creo que por más que demanda la sociedad, que viene demandando, como bien dijo Nacho, con todas las encuestas que hemos hecho, los estudios, hay una demanda desde la sociedad para que la política se lleve a cabo como la vida cotidiana se lleva a cabo, ¿no? Por igualdad entre hombres y mujeres. Eso no va a pasar en la política a menos que los partidos políticos toman cuenta, se concientizan de que es su obligación, porque son los partidos políticos y las cúpulas actuales de esos partidos, mayoritariamente integrados por varones, que todavía controlan el acceso a los cargos políticos. Entonces, yo creo que el mensaje desde la ciudadanía uruguaya es clara, que debe haber más mujeres en política, que la presencia de mujeres en política tiene un impacto positivo sobre la política y sobre la agenda política, pero los cambios en cuanto a la representación será difícil alcanzar si no son los propios partidos que hagan una autocrítica, y sobre todo los que ocupan los cargos de responsabilidad y de poder dentro de los partidos, hagan una autocrítica y ven la política como un lugar donde puede desempeñarse cualquiera, hombre, mujer, con mayor experiencia, con menos experiencia, del interior de Montevideo, discapacitada, afro, trans, lo que sea. Pasando a la segunda pregunta, nosotros sí en la investigación después vamos a profundizar para estas presentación de datos preliminares, nos fijamos únicamente en la variable sexo, hombres y mujeres. Pero nos interesa y reconocemos la importancia de cómo tanto los privilegios como las desigualdades se interseccionan en diferentes identidades, y que no es lo mismo ser una mujer joven lesbiana del interior del país si uno quiere seguir una carrera política, que un varón de 40 años blanco montevideano, ¿sí? Entonces eso es un aspecto de la investigación que, como tú bien decís, los datos con los cuales nosotras nos manejamos para presentar, para armar esta presentación, que eran las listas, ¿no? Las listas escaneadas, pero las listas mismas, no nos dan más datos que los nombres, ¿no? En algunos casos hasta teníamos que pensar bien si el nombre era de varón o mujer, porque los datos que tiene la Corte Electoral de los partidos políticos todavía no los han liberado, que sí tienen Excel con el sexo de los candidatos. Pero nos parece sí importante no solamente la representación política de las mujeres, sino la representación de la diversidad social. Es algo muy importante para la salud de la democracia, y es un aspecto de la investigación que capaz que el año que viene tendremos más datos en ese respecto.